posesión sobre el propio cuerpo, están prohibidos los actos de posesión del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley. Acá voy a enganchar de nuevo el cable y me voy a quedar otra vez sin darle clase. Bueno, a la ley o a la moral, a la buena costumbre, excepto de ser requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona y excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Y ahí está hablando de los trasplantes. Y la ablación de órganos para ser implantado en otra persona se rige por la legislación especial. Ahí aparece de nuevo los microsistemas legislativos. Hay una ley que regula todo lo concerniente al trasplante de órganos para las personas. Bueno, y en resumen, haciendo un conjunto de los tres preceptos mencionados, el 1003, el 1004 y el artículo que no estoy recordando ahora, objeto de los actos jurídicos, no sé si es 276 o 279, o 269, ya me fijo, vamos a ser bien claros. En esos casos, señalo que hay una repetición de conceptos y que tiene que estar, acá está, actos jurídicos, voluntarios, involuntarios, un segundito, por favor. El objeto 279, no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley contra la moral, la buena costumbre, al orden público o lesivo a los derechos ajenos o a la dignidad humana. Bueno, entonces uno entra a analizar y dice, bueno, posible o imposible, posible material o jurídicamente. ¿No? Cuando se refiere a imposibilidad material es aquella que se refiere a la imposibilidad física. Nosotros no podemos hacer un edificio de 50 pisos en 2 días. ¿No? Por más chinos que seamos y que veamos por ahí en algunas noticias que hacen mueven un edificio de un lugar al otro, hacen en 24 horas tal cosa, en 48 horas no se puede hacer un edificio de 50 pisos. ¿No? Entonces hay una imposibilidad material. Después viene la imposibilidad jurídica. ¿Qué es la imposibilidad jurídica? Por ejemplo, cuando es imposible, dado el contexto del derecho positivo, celebrar ciertos actos. Por ejemplo, un contrato prendario sobre un inmueble. Los contratos prendarios, ya vamos a ver que son las prendas, que son derechos reales de garantía, para garantizar un crédito, se afecta un bien, lógicamente yo no lo puedo hacer a esa prenda constituir sobre un inmueble, tiene que ser sobre un bien mueble registrado. Entonces tengo que prendar o mi lancha o un auto, etcétera, etcétera. Bueno, eso es en cuanto a la posibilidad. En cuanto a la licitud, quiere decir que tiene que ser conforme al ordenamiento jurídico. Y inmediatamente cuando dice que, que no pueden ser contrario o prohibido por la ley, está hablando de la licitud y ilicitud. Después decir determinado o determinable. ¿Qué significa eso? En lo que se refiere a los contratos, dice el 1005, aclara inclusive que cuando el objeto se refiere a bienes, esto debe estar determinado en su especie, género, según sea el caso, aunque no lo estén en su cantidad, si esta puede ser determinada. Entonces, primero, si yo digo, te regalo un contrato de donación, 5 caballos moros, está bien, está determinado en su especie y cantidad. Y me dicen, bueno, y cuando dice, aunque no lo estén en su cantidad, sí agrega el artículo, si esta puede ser determinada. Entonces, te regalo todos los caballos que tengo en mi establo. Es decir, ya no te regalo los 5 caballos moros, sino que te regalo todos los caballos, determino el género y también determino la posibilidad de su, permítaseme la tautología, de que hablemos de la determinación. Introduje los elementos para su determinabilidad. Cuando digo los que están en el establo, ¿tá? Los que están o en la chaca o en el campo. Bueno, inclusive porque, claro, es determinable cuando se establecen los criterios suficientes para su individualización. Y también se puede pactar que se determine por un tercero. Y después hay 3 cositas que quiero determinar, señores contadores, señores licenciados. ¿Qué pasa con los bienes existentes y futuros? ¿Pueden ser objeto de los contratos? Sí, pueden ser objeto de los contratos. Un bien que sea futuro, ¿tá? Siempre y cuando esté subordinado a la condición de que lleguen a existir, excepto que se trate de contratos aleatorios, ¿tá? Bueno, y bienes ajenos también, siempre y cuando uno aclare que se trata de un bien ajeno, ¿tá? No los puede, la última parte dice, el que ha contratado sobre bienes ajenos como propio es responsable de los daños si no hace entrega a ellos. ¿Está? Por ejemplo, estoy sentado con una persona, yo soy un vendedor de auto y pasa vamos a suponer un Camaro acá, y mi amigo dice, yo quiero comprar ese. Bueno, te lo vendo.
Es que si el bien es ajeno, yo no, pero ¿cómo si no es tuyo? Déjame, yo me hago, bueno, hacemos ya una seña y yo ya me hago responsable de los daños. Y si no, ¿por qué? Porque vamos ahora a la primera parte. Si el que promete transmitirlo no ha garantizado el éxito de la promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice. Y si por su culpa el bien no se transmite, debe reparar los daños causados. Debe también indemnizarlo cuando ha garantizado la promesa y esta no se cumple. O sea que acá hay dos situaciones que se presentan. Si yo voy a vender un bien ajeno, puede ser que oculte esa circunstancia y diga que es bien propio, en cuyo caso voy a tener que responder de los daños si no hago entrega de ello. O segundo, no lo oculto y ahí puede ser que lo haga con promesa en real o sin promesa. Si hago la promesa y no logro cumplir con esa promesa, tengo que responder por los daños. Si no me comprometí, obviamente que no. ¿Está? Es decir, tengo que solamente respondería si no utilizo la diligencia necesaria para realizar, para tratar de probando que realicé la diligencia necesaria, no esté con culpa y no tengo que responder. Y por último, los bienes litigiosos grabados sujetos a medidas cautelares. A veces vienen los clientes y me preguntan, ¿puedo comprar esta casa que está embargada? Sí, si usted se hace cargo del embargo no hay ningún problema. ¿Tá? Porque si los bienes litigiosos grabados sujetos a medidas cautelares pueden ser objeto de los contratos, sin perjuicio de los derechos de terceros. Por eso le digo, si usted se hace cargo del embargo no hay problema, si no, no puede comprar. Si usted compra, no dice nada, bueno, el día de mañana lo mandan al remate por el embargo ese. Y usted va a decir, yo no sabía. No, no, está todo registrado, así que a la cola. ¿Mm? Bueno, y hace una cápite sobre la herencia futura, porque se imaginan si acá hacemos pacto sobre la herencia futura, la cantidad de asesinatos que van a suceder, ¿no? Ay, los viejitos que están con gente de plata. No puede ser objeto de los contratos, la herencia futura, ni tampoco pueden ser los derechos hereditarios eventuales objetos particulares. Esto lo dispuesto en 7 párrafos, que es los casos, los pactos que suceden cuando hay mira la conservación de la unidad, una gestión empresaria o prevención o solución de conflictos. Pero aún en ese caso, estos pactos para ser válidos no tienen que afectar la legítima hereditaria, que ya vamos a ver cuando llegue el momento de decir aquella porción de los cuales los herederos forzosos no pueden ser privados, o los derechos del cónyuge se supone que supertiten, ni los derechos de terceros. Cumpliendo esas teologías se puede hacer pactos sobre herencias futuras que recaigan sobre una unidad empresarial. ¿Está? Es decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos ahora rápidamente a lo que es la causa del contrato. Bueno, acá nosotros en el derecho ustedes saben que hablamos de causa fin y causa fuente. ¿Cuál es la causa fuente? El hecho que es generador, por ejemplo, de una obligación. Entonces, ¿el contrato es generador de obligaciones? Sí. Un acto ilícito, cuando yo atropello con una persona con mi automóvil, eso genera un daño a la persona y a su vez la obligación de reparar. ¿Es una causa fuente generadora del hecho ilícito? Sí. Le menciono los más frecuentes, contrato y los hechos ilícitos. Después están otros, por ejemplo, la gestión de negocios, etcétera, etcétera. ¿Por qué señalo eso? En ese caso, cuando estamos hablando de actos jurídicos, en este caso la generación de obligaciones, se utiliza la palabra causa-fuente para definir a esos hechos o acontecimientos que tienen la virtualidad de generar, de hacer nacer obligaciones. Pero acá, cuando hablamos de causa de los contratos, hablamos de la causa fin. Es decir, ¿a qué nos referimos con la causa fin? Bueno, en ese caso, después de mucha discusión, la doctrina ha llegado a la conclusión que la causa fin es el interés socioeconómico o la finalidad socioeconómica perseguida por las partes. Es decir, en el caso de un contrato de compra y venta, ¿cuál es la finalidad socioeconómica? La transmisión del dominio. ¿Está? Incluso ese sería el elemento objetivo que se estandariza según el tipo de contrato. Es decir, todos los contratos de compra y venta tienen obviamente una causa fin similar, homogénea, por decirlo así. ¿Cuál es? La transmisión del dominio. Pero a eso se puede sumar una causa fin subjetiva, que son los motivos que las partes tienen para celebrarlo. Que en el caso de ser incorporados en el contrato o ser develados en el contrato, forman parte. ¿Y por qué es importante esto? Porque si no se cumple con la causa, como se señala acá la necesidad, debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y subsistir durante su ejecución. Porque si desaparece la causa puede dar lugar, como vamos a ver, a la frustración del fin del contrato, que es un supuesto
un instituto que vamos a analizar más adelante, y con ello poner fin al contrato por la frustración de la causa, ¿no? Y también porque la causa, si es ilícita, el contrato es nulo, como lo señala en 1014, ¿no? Y la causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, ¿no? Antes que me olvide, yo pasé muy rápidamente el objeto del contrato cuando hablé contrario a la moral, al orden público, a la buena costumbre, o lesivo de la dignidad de la persona. A veces me gusta tomar como ejemplo el caso de que se utiliza, por ejemplo, la publicidad de un determinado producto y se viste a las chicas y se las manda, vamos a suponer, sin ningún tipo de, con una de esas planchuelas delante del cuerpo y sin ningún tipo de sostén y ligerita de ropa para publicitar un producto. No cabe duda de que hay ahí una afectación a la dignidad de la persona y por lo tanto es un contrato que no es sujeto y debe ser declarado nulo, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Y que como ejemplo hay muchos, la trata de personas, ¿no? Es decir, para su prostitución, etcétera, etcétera, qué sé yo, hay cualquier cantidad. Inclusive, fíjense que ahora, con las disposiciones que existen en materia de pandemia, muchos de los contratos por ahí, eh, por sujeto, no podían ser celebrados porque afectaban el protocolo sanitario, porque implicaban esos contratos infringir las normas sanitarias, ¿no? La cantidad de personas, etcétera, etcétera. Así que bueno, es un terreno bastante interesante. Bueno, y después vamos a la forma de los contratos. Los contratos pueden ser formales o informales, en la medida, ya empieza diciendo, son formales los contratos a los cuales la ley le impone una forma determinada. Entonces, ¿cuáles son los no formales? Aquellos contratos que lógicamente la ley no se pide sobre la forma, el conjunto de solemnidades que debe revestir el acto para su validez. Pero, atención, a veces el contrato establece ciertas formas como requisito de validez sine qua non, quiere decir que sin los cuales no va a ser válido el contrato. Y ahí entonces encontramos contratos formales solemnes y después están los contratos formales relativos. ¿Por qué? En los primeros, por ejemplo, la donación de inmuebles, se requiere sí o sí para la donación de un inmueble una escritura pública, bajo apercibimiento de que ser nula. En cambio, fíjense que cercano que está otro acto jurídico que ya no es la donación, sino el contrato de compra y venta, ¿ah? Que puede ser celebrado por boleto de compra-venta, a pesar de que se indica que para su oponibilidad frente a tercero, no su validez, no su oponibilidad frente a tercero debe ser celebrado mediante escritura pública. En ese caso es un contrato formal eh, de solemnidad relativa y no absoluta. ¿A qué me refiero yo? Si celebramos un boleto de compra-venta, no se produce la finalidad económica, socioeconómica, no se produce la transmisión del derecho. Pero el derecho, por el principio de conservación del acto, ¿qué hace? A ese acto que celebramos, a ese boleto de compra-venta, le da otra finalidad. ¿Cuál es? Otorgarle los remedios procesales, las acciones a las partes, para que estos puedan reclamar la formalidad a su vez y así poder acceder definitivamente a la transmisión del dominio y hacerse adquiriente del bien inmueble. Les explico. Yo firmo un contrato donde le compro a Ramiro, al señor Ramiro Cabrera Milde, ¿tá? El inmueble donde él está, pero lo compro por boleto de compra-venta. Yo ese boleto el día de mañana lo quiero transmitir a un tercero y me dice, no señor, usted no me puede vender, a lo sumo me puede ceder los derechos y acciones que surgen de ese boleto de compra-venta, pero usted no es dueño. Vamos al registro de la propiedad inmueble, mi escribano pidió un informe y sale Ramiro como propietario. Ah, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, a usted ese boleto le sirve para iniciar una acción de escrituración contra Ramiro. Una vez que Ramiro se allana esa acción de escrituración, o si no se allana, es vencido y el juez firma, si se niega, porque se puede ejercer violencia sobre la persona para que firme un documento, ese se refiere a intangibilidad al artículo 51, 52 del principio de biolegalidad humana. Bueno, no recuerdo si 51 o 52. Bueno, en ese caso, ese fue el que firma la escrituración. Y una vez que se firmó la escrituración, allí sí podemos inscribir, que vamos a ver también título y modo más adelante rápidamente, más adelante cuando veamos derechos reales, ¿no? Bueno, el título está, es decir, el acto jurídico que tiene virtualidad y el modo que es la inscripción en el registro, la traditio, pero en este caso la inscripción registrada. Bueno, en definitiva,
ese boleto de compra-venta es, en ese caso, nos encontramos ante un supuesto de conversión del negocio jurídico. Nosotros queríamos hacer una transmisión de inmueble y lo que terminamos celebrando es un acto jurídico por el cual ambas partes quedan facultadas para solicitar la respectiva escrituración y así recién culminar con el acto jurídico que tuvimos en mira en el primer minuto. ¿Me comprenden? ¿Ah? En cambio, en el acto formal solemne, absoluto, si nosotros hacemos, yo en este momento Ramiro escribe ahí, le dono mi inmueble, pim pam pum, en un papelito, va descrito como tal, a Fernando Marcelo Cantelli, tal DNI, tal, no sirve de nada, rómpalo y hagan un avioncito. Yo no puedo ir ante la justicia y reclamar con ese papelito que tengo derecho, porque es solemne absoluto, es decir, se declara la nulidad si no se hace de ese modo. ¿Está claro? Bueno. Por eso en 2017 deben ser otorgadas por escritura pública, pero cuando todos los contratos relativos a la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Pero ahí hay que diferenciar. Cuando la ley requiere esa forma bajo nulidad, bajo apercibimiento de declarar la nulidad, solemne absoluto. Cuando no solicita, es solemne relativo. Entonces están los contratos formales, solemne absoluto, solemne relativo. Después están los contratos que a veces se exige la forma por escrito, por ejemplo, como prueba, los contratos de fianza, en cuyo caso ahí tenemos otros contratos formales con fines probatorios. Y después los contratos no formales. O sea que tenemos en definitiva 4 categorías. Contratos formales solemnes absolutos, en que la forma es exigida y o sí la forma requerida por la ley bajo apercibimiento declarar la nulidad. Los contratos formales solemnes relativos, en que la forma, si no se cumple, igual habilita para reclamar su cumplimiento y así poder cumplir con el llegar al objetivo propuesto, que es la transmisión de dominio. ¿tá? El ejemplo del boleto de compraventa genera acciones de escrituración para la parte, no genera la transmisión. Y el tercer supuesto, que es formales con fines probatorios, que es el contrato de fianza, donde ustedes salen fiadores de un contrato de locación, lógicamente para exigirle que ustedes se hagan cargo de las obligaciones que surgen de ese contrato, tienen que tener una prueba por escrito, quien les reclama, y por último los contratos no formales, en que la ley no exige ningún tipo de forma. Bueno, vamos ahora a los efectos relativos de los contratos. Para eso yo quiero que vayan un poquito, vamos acá, a los contratos en general, al artículo 958 y 959. ¿Alguien me puede leer el 958? Hola, ¿alguien me puede leer el 958? Así participamos un poco y nos despejamos. Ramiro, vos no, porque vos das la cara, a ver que vaya otro. Mirá que la excusa que he leído, pero estoy en casa ajena. Bueno, a ver, alguien que habilite su correo y me lea el 958, porque después le voy a pedir el 959. ¿Cuántos alumnos tenemos? ¿Están todos durmiendo? ¿Dejaron así y se fueron a dormir? Vamos, chicos, necesito que alguien me lea el 958. Yo leo. Bueno, muy bien. ¿Quién es usted? Bien, Mariana. Muy bien. Libertad de contratación. Sí. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y la buena costumbres. Ese es el reflejo, este artículo, del principio de autonomía de la voluntad. Es el más claro ejemplo del principio de autonomía de la voluntad que tenemos en el Código, en el plano patrimonial. Las partes son libres para celebrar un contrato y terminar su contenido. O sea, no solamente soy libre para celebrar o no el contrato, sino también para determinar su contenido. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Y es el reflejo, vuelvo a señalar, de un principio de autonomía de la voluntad que ustedes lo pueden ver innumerables veces a lo largo de este código. Por ejemplo, si yo quiero o no hacer un testamento,
entra dentro de ese principio de autonomía de la voluntad. Si yo quiero contraer o no matrimonio, entra dentro de ese principio de autonomía de la voluntad. Si quiero realizar un cambio de sexo a partir de la edad que me habilita, ¿qué edad es la que me habilita el cambio de sexo? Ahí sí saben tanto derecho. Guarda, guarda. A ver, vos Ramiro, callate nomás porque vos ponés la cara. Así que el que pone la cara juega callado. Los otros que no ponen la cara, señores, ¿qué artículo es? Allá adelante cuando habla de uno de los primeros artículos que habla de los adolescentes, vamos al que dice acá, a ver, vamos a ver, dice el artículo, vamos bien al comienzo, cuando habla del principio de autonomía de la voluntad, inclusive dice personas como acá, vamos a mirar. Ejercicio de los derechos por persona menor de edad. A partir, último párrafo del artículo 26, a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para la decisión atinente al cuidado de su propio cuerpo. Bueno, entonces yo decía, pero no me quiero escapar. Ese principio de libertad de contratación que es para, ya le dije, tiene su aplicación en la génesis misma de contrato, sin contrato, no contrato, y después en su desarrollo, qué contenido le impongo, tiene como contracara lógica el artículo 958. Si me podés leer de vuelta el segundo artículo, el 959, perdón, el efecto vinculante. Leo. Efectos vinculantes. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé. Sí. Perfecto. Entonces, como pueden ver ustedes, son un tándem inseparable, porque lo que le está diciendo es, si vos tenés libertad para celebrar el contrato, si lo celebraste con pleno ejercicio de tus facultades intelectuales, no tuviste ningún vicio en la celebración del contrato, un error, un dolo o violencia, o no lo afecta la lesión, el fraude o la simulación, lógico es que no te puedas liberar de ese contrato. ¿Me entienden? Es la contraparte, la justa contraparte. Entonces ahí aparece el famoso pacta sunt servanda. Los pactos deben ser cumplidos, el efecto vinculante. Son un tándem inseparable. Por un lado, la libertad de contratación y el efecto vinculante. Siempre y cuando estamos hablando del contrato paritario clásico, el que alumbró a mediados del siglo XVIII y se extendió con fuerza en el siglo XIX y hasta parte del siglo XX, porque a partir de la aparición, como le dije, de la contratación masiva a través de la introducción inclusive de los medios electrónicos y etcétera, etcétera, aparece otro tipo de contratos que le digo que, como le señalé, es lo que ustedes tienen que aprender bien, que son los contratos por adhesión. Pero bueno, en este contrato clásico, como yo le decía, está, por un lado, en la libertad de contratación y el efecto vinculante. Inclusive hay un tercer artículo que juega, que es la facultad de los jueces. Si es así, si las partes haciendo uso, se partía de la ficción de que nosotros teníamos amplia libertad, estábamos en condiciones paritarias de celebrar un contrato, por lo tanto, cualquier ventaja que sacara una de las partes debía atribuirse a su habilidad para negociar y no ser motivo de anulación de contrato. Por lo tanto, la facultad de los jueces estaban restringidas y hasta hoy se refleja ese en el artículo 960, dice que los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto, dice, que sea pedido una de las partes cuando lo autoriza la ley, y atención, acá viene el peligro, de oficio, que el juez pueda intervenir cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. ¿Por qué es un peligro? Porque quiere decir de oficio sin que las partes lo requieran, el juez puede intervenir en un contrato y decir que se afecta al orden público. ¿Y quién es el que determina los contornos del orden público? Precisamente el juez. Por eso es muy peligroso y este artículo yo creo que no tiene intervención, no tiene mucha vida. ¿Está? Sí, cuando una de las partes lo solicita y está facultado por la ley, ¿está? Que vamos a ver que son todos los casos en que se presenta ante el juez y solicita, por ejemplo, la aplicación de la teoría de la imprevisión, ¿está? O de la imposibilidad
de cumplimiento o de la frustración del fin del contrato. Bueno, de cualquier modo estábamos hablando entonces, por lo tanto, de los efectos de los contratos, ¿está? Entrábamos en eso. Bueno, ¿por qué tiene relación con esto? Muy vinculado a esto es precisamente de que si nosotros tenemos ese efecto vinculante entre las partes, significa que no podemos hacer que ese contrato, lo voy a decir en términos sencillos, pueda perjudicar a terceros o que establezca condiciones que puedan favorecer a terceros las estipulaciones, salvo cuando las partes, en el segundo de los casos sí puede ser, en el primero no, porque perjudicar a un tercero es un fin contrario, como vimos ya por el objeto del contrato, un fin contrario a la propia esencia de la contratación. En ese caso, entonces, tenemos que ver primero si vamos a ver los efectos del contrato y si son vinculantes, quiénes son las partes, ¿está? Y luego establecer quiénes son los terceros, que hay dos categorías, tercero interesado o no, y ver cuándo les alcanza ese principio general y cuándo no, de que los contratos no pueden beneficiar a los terceros ni tampoco perjudicar. La regla general, por eso dice, con ese comienzo del 2021, el contrato solo tiene efecto en las partes contratantes, no las tiene con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. ¿Está claro? Ya me adelantan decirle y ustedes van a decir, ¿cuándo puede ser a favor de un tercero? Y un contrato de seguro. Cuando yo contrato un seguro de vida, que si me llega a causar algo, beneficia a mis hijas, a mi cónyuge, no, a mi cónyuge, a mis hijas, ¿tá? Y a alguien que le vaya a contar se va a ver conmigo. Bueno, en ese caso estamos haciendo ingresar en la esfera de repercusiones de ese contrato patrimonial, como es, a unos terceros, pero en los casos que están autorizados por la ley en el contrato de seguro. ¿Está? Ya me adelanto en decirle. Pero la regla general es que solamente, como dice, tiene efecto entre las partes contratantes. Y después, aún para aclarar más, dice en términos técnicos lo que yo le señalaba al 2022. El contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros, ni los terceros tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre la parte de obligaciones que estos no han convenido, excepto disposición legal. ¿Ah? ¿Está claro? Ya, vuelvo a leer. El contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros. O sea, si nosotros firmamos un contrato, Ramiro, cualquiera sea el origen del contrato, no podemos decirle a la señorita Natividad, vos tenés que hacer esto. ¿No? ¿Por qué yo tengo que hacer algo? Si acá dice bien clarito, el contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros. Bueno, tampoco podría presentarse la niña a solicitar, a invocarlo a ese contrato firmado con Ramiro para hacer recaer sobre las partes y decirle a Ramiro, Ramiro, vos tenés que cumplir con esto, o Fernando, vos tenés que cumplir con lo otro, obligaciones que no se han convenido, excepto disposición legal. Ahora, si nosotros, entre Ramiro y yo, hicimos un contrato por el cual establecemos un seguro a favor de la señora Natividad, ¿está? De la señorita Natividad, lógico es, y Ramiro representa a la empresa aseguradora, es lógico que ella le reclame esa obligación que se ha convenido entre ambos. ¿Por qué? Porque la disposición legal le habilita. Pero si no es así, no puede reclamar el cumplimiento de obligaciones que surjan de ese contrato, ni tampoco, como sacar provecho de esas circunstancias. ¿Está? Bueno. ¿Quién es parte en el contrato? El 1023 establece 3 supuestos de partes en el contrato, para luego analizar lo que sucede con los sucesores universales. Bueno, se considera parte del contrato a quien lo otorga en nombre propio, aunque lo haga en interés ajeno. Esto es muy simple. Si yo estoy en el Brasil, por ejemplo, por la pandemia, y me entero que está en venta una casa, y entre hacer un poder, ¿tá? Y todo lo demás, le llamo a mi amigo Ramiro y le digo, Ramiro, andá y comprame esta casa, andá a la inmobiliaria, te comprá a nombre tuyo porque después arreglamos. ¿Tá? La plata, mirá, te la estoy mandando ahí con un muchacho que está en Posada, le voy a decir que vaya hasta el banco, mi hermano, que abra la caja de seguridad, saque los dólares o los pesos y va así me compras. Entonces, ¿quién aparece comprando parte en el contrato? Quien lo otorga en nombre propio, aunque lo hagan interesar. ¿Ah? Acá no hay representación alguna, simplemente un acuerdo entre partes, ¿ah? Que después se va o no cumplir. Cuando yo voy a posar, hacemos los papeles y me los donás, etcétera, etcétera. Bueno. Después, también es parte de quien es representado por un otorgante que actúa en su nombre e interés. Acá yo le hice un poder a Ramiro. Entonces,
Si bien Ramiro, en virtud de ese poder, es el que actúa, el que aparece otorgando el acto, ¿eh? En realidad el que es parte soy yo, que estoy siendo representado por Ramiro, que es el otorgante que actúa en mi nombre e interés. ¿Está? Es el mandato, contrato de mandato. Perfecto. Cuando apoderamos a una persona para que realice acto jurídico por cuenta nuestra y nombre, ¿está? Por nuestra cuenta y en nuestro nombre propio. Y el tercero es otorgante, o sea, es parte en el acto, quien manifiesta su consentimiento, aunque este sea transmitido por un corredor, vamos a ver después el contrato de corretaje, o por un agente sin representación. Esto, por ejemplo, en las agencias, esto sean las agencias automotores, cuando se compra un auto y la agencia, es decir, nosotros decimos la agencia representa, no. La agencia lo que hace es transmitir la voluntad de la empresa, por eso se actúa sin representación. Y en los contratos de corretaje, que el corredor es el que acerca a la parte, manifiesta la voluntad del corredor inmobiliario, por ejemplo, para la aceleración del contrato. Entonces, ¿quién es parte? El que manifestó su voluntad a través de ese tercero, sin que haya un contrato de representación. El segundo supuesto, el anterior, sí hay representación. Y el primero directamente no hay representación, se actúa por nombre propio, aunque sea por interés. ¿Está claro las tres categorías? ¿Qué pasa con los sucesores? Bueno, acá vamos a ir al artículo 400 del Código Civil. ¿Quién me lee que no sea la señorita Natividad? Que intervenga ahí alguien y me busque 400. Yo ya lo tengo a la vista, pero quiero que intervengan. A despertarse, señores. ¿Cuánto? ¿Quién va a hablar? 400. ¿Sí? ¿Quién es? No, Mariana, no, vos no. Que hable otro. Que hay un montón ahí supuestamente que están sentados. Hable otro y que si no calle para siempre. Así nos conocemos. Ya tenemos Fabricio, Beatriz, Martín, Florencia, Lucas, María, Magalí, Francisco, Carolina, Agustina, Marcos, Lautaro, Elena, qué lindo nombre, Elena, Karen, Lautaro otra vez, Mayra, María, Cristina, Nemti me mató. Neferfiti, que es egipcio. Bueno, ¿quién va a hablar? Cobarde. A ver. Es Nemtala, profe, mi nombre. Nemtala. Sirio libanés. ¿Cómo? Nemtala. ¡Qué grande! ¿Y de dónde sacaron ese nombre tus padres? Mi bisabuelo se llamaba así. ¿Tu bisabuelo? ¿De qué origen es tu bisabuelo? Así aprendemos. Libanés. Ah, sí, señor. Qué grande, Nemtala. Sí, está bien. Libanés, claro. ¿Y sabés de qué pueblo salió tu abuelo? Tenés que averiguarlo. No recuerdo. Y bueno, vos tenés que viajar algún día y volver a la tierra de tus ancestros y ir acá, como fui yo, Asturias. Ojalá. Fui a ver. Y sí vas a poder. Es cuestión de laburar. Bueno, Mentala, agarré y leeme el 400 ya que caíste en la trampa. ¿Tenés a mano ahí el código? Sí, un ratito busco. Bueno, busque. Tienen que estar ahí. Tac. ¿Alguna pregunta hasta acá o estamos todos bien con los efectos todavía? Este es el famoso. Sí. Sucesor universal es el que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro. Sucesor singular, el que recibe un derecho en particular. Bueno, acá vamos a hacer hincapié en el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es el conjunto de cosas y bienes de las cuales titular una persona. Cosas se llaman objetos materiales susceptibles de tener un valor, bienes los objetos inmateriales susceptibles de tener un valor, derechos, ¿no es cierto? ¿Está? Bueno, entonces, ¿yo de qué soy propietario? En realidad, si vamos a hablar, yo siempre discuto con los demás profesores, está mal esa definición, que es el conjunto de cosas y bienes. En realidad el conjunto de bienes, ¿por qué? Porque si yo tengo, esto es una cosa, objeto material susceptible de valor económico, pero esto no constituye mi patrimonio, lo que constituye mi patrimonio es el derecho real
de dominio sobre esta cosa. Porque esta cosa no está ahí. Yo puedo decir, algo tengo que decir. Si está dentro de mi patrimonio, tengo que decir que yo soy dueño. Si soy dueño de esto, quiere decir que tengo un derecho real de dominio. Y así sucesivamente. Pero es más cómodo y todo el mundo dice es el conjunto de cosas y bienes. Y cuando se alude, o el conjunto de bienes, dicen más técnicamente. Pero cuando hablan de bienes, dicen bienes en sentido genérico, comprensivo de cosas y bienes. Bueno, vamos a esto. El patrimonio de una persona es imposible que por un acto entre vivos pueda ser transmitido en su totalidad, porque el patrimonio es un atributo de la persona. Así como ustedes no se pueden quedar sin nombre y apellido, así como no se pueden quedar sin su estatus, su estado civil, y así como no se pueden quedar sin domicilio, ¿no? O transmitirlo al domicilio, así también el patrimonio de ustedes pueden enajenar parte de él, algún bien en particular, casi todo su patrimonio, pero no todo el patrimonio. El único fenómeno en que se transmite todo el patrimonio es la muerte de la persona. ¿Ah? Bueno, en ese caso, uno puede ser que haya dejado como Maradona un montón de herederos. No hay un solo heredero. Entonces, cada uno por eso dice, sucesor universal, el que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio. Cada uno de esos herederos de Maradona recibe una parte indivisa. Si uno fuera un hijo único, recibe todo. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? ¿Ah? Sucesor universal. Y sucesor singular, como dice acá, es el que recibe un derecho en particular. Bueno, ahora vamos al contrato. Falleció una persona que está celebrando un contrato con un tercero. Mira, se está ejecutando ese contrato inclusive. Perfecto. En ese caso, ¿qué nos dice el efecto relativo de los contratos? Dice lo siguiente. Ay, mi voz. Los efectos del contrato se entienden activa y pasivamente a los sucesores universales, a no ser que las obligaciones que nacen de él sean, acá vienen tres situaciones, inherente a las personas, primera situación, que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación, segunda situación, o que esté prohibida por una cláusula del contrato o por la ley. En realidad, cuatro situaciones. ¿Cuál es la primera entonces? Que las obligaciones que nacen sean inherentes a las personas, o que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación, o que esté prohibida por una cláusula del contrato o por la ley. ¿Está claro? Entonces, el principio general es que los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales. ¿Ya? Bueno, ahora bien, ¿qué pasa? Listo, un segundito, ¿por qué se apura? Vamos tranquilos. Vamos tranquilos. Tranquilo, tranquilo. Bueno, vamos primero a hacer una aclaración. Cuando dice los efectos de contrato se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, quiere decir que los hijos de Maradona no solamente se quedan con los bienes, sino también que pagan, se hacen cargo de las deudas. Atención, ¿qué dice el artículo 2280, última parte? En principio responde por la deuda alcanzante con los bienes que reciben o con su valor en el caso de haber sido enajenado. O sea, yo sucedo a una persona, le sucedo tanto en la fase activa como en la dinámica, es decir, tanto en los créditos como en los débitos. Pero los débitos solo respondo con los bienes que él dejó. ¿Está claro? No respondo, se llama beneficio de inventario, el antiguo beneficio de inventario. Es decir, que el heredero no responde por los bienes, por las deudas de su causante, sino hasta el límite del valor de los bienes que ha dejado en vida. ¿Está claro? O sea, yo como heredero no tengo por qué responder, yo soy hijo de Maradona, yo respondo con los bienes que dejó Maradona, que son bastantes. Ahora, si los bienes de Maradona no alcanzan para pagar toda la deuda, lo siento mucho, yo con mi patrimonio no respondo. ¿Está claro? Bueno, establecido ello, veamos cuáles son las que no se pueden transmitir.
que sean inherentes a la persona. Ahí estamos en frente de las famosas obligaciones intuito personales, es decir, aquellas que se toman en cuenta la naturaleza de la persona para su celebración. ¿Qué dice el artículo 776? La prestación puede ser ejecutada, estamos en el campo de las obligaciones, la prestación puede ser ejecutada por personas distintas al deudor, a no ser que de la convención de naturaleza de obligación o de las circunstancias resulte que éste fue elegido por sus cualidades para realizarla personalmente. Yo contraté a Mandové Pedroso para realizar un mural, ¿tá? Y falleció el gran Mandové, que lamentablemente falleció. Yo no le puedo pedir al heredero que ven mi pinte, porque es una obligación inherente a la persona. Se tuvieron en cuenta condiciones particulares de esa persona para la celebración. ¿Está claro? Entonces no se transmite esa obligación. Segundo caso, cuando la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación. El caso más común, tiene una obligación alimentaria. Las obligaciones alimentarias nacen de los deberes y derechos que corresponden entre parientes a ciertos deberes y entre ellos la manda alimentaria, no solamente entre padre e hijo. ¿Tá? Bueno, la ley establece inclusive cuál es el límite legal para solicitar esos alimentos. Bueno, entonces, ahí hay una obligación que por su naturaleza es incompatible de ser transferida a un tercero. ¿Ah? Si una persona, mi padre, tenía obligaciones alimentarias respecto de un hijo contraído fuera del matrimonio, vamos a suponer, como es el caso de Maradona, que tuvo hijos extramatrimoniales, los otros hijos de Maradona, cuando él fallece, no tienen por qué pagarle alimentos a esos otros hijos. ¿Tá? Salvo que esté establecido dentro del ámbito de la ley, ¿me entienden? Dentro de la categoría de parientes obligados. ¿Ya? Por esa, los colaterales creo que no están obligados. ¿Está claro? Ese es un ejemplo de obligación, de no transmisión, porque la transmisión es incompatible con la naturaleza de la obligación. Otro supuesto es cuando las partes, cuando celebran el contrato, prohíben su transmisión, en el caso del fallecimiento de alguno de los contratantes o de ambos, prohíben su transmisión a terceros. Eso es establecido dentro del contrato y está dentro de los límites que puede realizar. Acuerden que acá juega el principio de autonomía de la voluntad, mientras no lesionan, que vieron los objetos prohibidos, mientras no acometan, no infrinjan esos preceptos que establecen la imposibilidad de contratar en esas circunstancias, que sea inmoral, que sea contrario a la moral y buena costumbre, como dije, perdón, o lesivo a la dignidad de la persona o a los derechos de los terceros. Bueno, en esos casos no se puede contratar, pero si tenemos libertad de contratar y no afecta, podemos decir, que Ramírez y yo contratamos, decir, este contrato no se transmite a terceros. ¿Tá? Y por último, cuando la ley establece la intransmisibilidad, que hay múltiples ejemplos. Por ejemplo, los contratos, hay múltiples ejemplos y yo ahora no sé cuáles son. Sí, ahí está, usufructo, uso, habitación, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ya me van a ir saliendo, me voy a acordar. En esos casos, la ley la que establece la imposibilidad de su transmisión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y ustedes me pueden decir, sucesores particulares, se le aplican las mismas reglas a los sucesores particulares. ¿Ya? Es decir, a quien se le transmite nada más que una relación jurídica o algún objeto, es decir, ¿ya? Debe, en el caso del fallecimiento del contratante, debe respetarse esta normativa, es decir, que la transmisión no sea incompatible con la naturaleza de la obligación, o sea, una obligación de instinto personal, no esté prohibida por la cláusula de costumbre, por una cláusula de contrato o por la ley. Rápidamente vayamos de los efectos a analizar un poquito dentro de esos efectos la obligación de saneamiento. ¿Qué es la obligación de saneamiento? Bueno, la primera regla a tener en cuenta es que las obligaciones de saneamiento generalmente se refieren a los actos. ¿Se acuerdan la clasificación de actos onerosos y actos gratuitos? ¿Ah? Los actos onerosos son aquellos en que cada una de las partes, como dicen, tiene que realizar una prestación y a su vez recibe otra de la contraparte con quien celebra dicho acto. Los actos gratuitos, en cambio, se distinguen porque solo una de las partes
realice una prestación a favor del otro sin no tener nada a cambio. ¿Está claro? Bueno, eso quiero que tengan, lo podemos ver en clasificación de los contratos en el artículo 967, cuando las ventajas que le procuran a una de las partes le son consideradas por una prestación que ella se ha hecho o se obliga a hacer a la otra. Y son a título gratuito cuando aseguran a otro o a uno u otro de los contratantes alguna ventaja independiente de toda prestación a su cargo. Entonces, las obligaciones y elementos generalmente recaen sobre sobre contratos onerosos. ¿Qué puede suceder? Que ese contrato presenta respecto a su objeto, que puede ser el objeto de los actos jurídicos, modalidad, puede ser cosas o hechos a los cuales se refiere la prestación. Bueno, puede ser que yo me haya comprometido a entregar una heladera. Que yo soy una empresa de electrodomésticos y le vendo a Ramiro una heladera. Pero está aquí que esa heladera tiene un defecto oculto, lo que se llama los vicios revivitorios, que están regulados en el artículo, un segundito, ya le digo inclusive para que lo leamos, 1051 al 1058. La responsabilidad por defecto oculto se extiende a los defectos no comprendidos en la exclusión del artículo 1053, como odio cuando hay revisión a otro artículo, la mala técnica legislativa. Y lo segundo, los vicios redditorios, considerándose tales los defectos que hacen a la cosa impropia por su destino, por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal extremo que de haberlo conocido el adquirente no lo habría adquirido o su contraprestación hubiese sido significativamente menor. Por eso se llaman vicios ocultos, porque de haberlos conocido o no hubiera adquirido Ramiro esa heladera o hubiera pagado mucho menos. ¿Por qué? Porque ese defecto oculto no es cualquier defecto oculto, sino que le impide cumplir con la finalidad para la cual está diseñado ese bien. Por ejemplo, si se trata de una heladera, ¿qué tiene que hacer una heladera? Enfriar. Si no enfría, no me sirve. Entonces es un defecto oculto que tiene entidad que de haberlo conocido, yo no lo hubiera comprado a la heladera o hubiera pagado mucho menos, porque por ahí yo tenía digo, no, yo soy uno de esos tipos que armo heladera y compraba la heladera para después acondicionarla con otro motor o lo que fuere, está en el equipo. Hago un consejo, chicos. Cuando compren una heladera, tengan cuidado con comprarla, ese no flocha. Yo terminé comprando ahora la última vez una heladera común y corriente y me manejo con los freezer. ¿Por qué? Porque los no float tienen un componente electrónico y dado nuestra escandalosa prestación de servicio de energía eléctrica, se te quema con mucha facilidad eso y te quedas con una heladera que gastaste una fortuna y vivís llamándole al técnico para que supuestamente te toque atrás los pichitos, como yo le llamo, y nunca anda. Entonces, ¿saben qué? Piensen bien cuando compran una heladera. Y si no, también yo tengo disyuntor, doble disyuntor, tengo bloqueador, todo. Si no, pónganle también todas las prevenciones que hay en materia electrónica. Las plaquetas electrónicas. Bien, Francisco, eso. Vienen, dice que te cambian. Permiso, ya hablando de eso, voy a prender el aire porque estoy acalorado. La famosa andropausia, que le agarra a los señores antiguos. Yo ya no me llamo viejo, se me llama un señor antiguo. Los señores antiguos suena al libro de los anillos, ¿cómo es? No me acuerdo ya el nombre de la serie. Tengo el libro, me traía el libro, es más interesante el libro que la serie. Bueno, sigamos lo nuestro. Entonces, ¿qué decía yo? Bueno, ahí hay una responsabilidad por un defecto oculto que tiene el contratante, que tiene que garantizar al otro, y ahí nace la obligación de saneamiento. Pero este es un defecto material, que hace a la cosa, a la materialidad de la cosa. Pero a veces el defecto, ¿saben dónde está el vicio? En el derecho que yo le transmito. En ese caso se habla de responsabilidad por evicción. Evicto. En latín siempre está presente. ¿Qué quiere decir eso? Que si un tercero reclama la cosa que me transmitió Ramiro como propia y yo soy vencido a través de una sentencia
judicial que queda firme, puedo reclamarle a Ramiro por esa circunstancia. Él tiene que sanear ese derecho que me transmitió. ¿Está? Entonces ahora con esa aclaración de que hay dos grandes campos para el saneamiento, que uno se refiere a los vicios ocultos y otro al derecho transmitido, vamos a abordar rápidamente la responsabilidad por evicción. Cuando dice, primero, ¿quiénes son los obligados a sanear? Están obligados a saneamiento el tramitente de bienes a título oneroso. Eso le decía que la gratuidad acá, yo le regalo la heladera, que no me venga a decir que no anda. ¿De acuerdo? Segundo, ¿quién ha dividido bien con otros? Es decir, un condomino que vive bien con otro está obligado al saneamiento. Sus respectivos antecesores se han efectuado la correspondiente transferencia a título oneroso. O sea que Ramiro, si me vende un inmueble que estaba mal después y me demuestran, yo resulto vencido en una acción de reivindicación, Ramiro me va a decir, va a traer a juicio en el momento del proceso al que le vendió, porque él tiene que, el antecesor de su título también tiene responsabilidad. ¿Sí? Está comprendido que está obligado al saneamiento. Dice, el obligado al saneamiento garantiza prohibición y por vicio oculto conforme a lo expuesto en esta sesión sin perjuicio de tercero. ¿Está? Y ahí empiezan a analizar, nos vamos a entrar a analizar todos los supuestos vamos a pasar, ¿ya?, a la señal, señas barras, para después rápidamente pasar a la, ¿cómo se dice?, a la extinción de los contratos, extinción, modificación y adecuación de contratos. La señal o barras es una cláusula. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de elementos esenciales de los actos jurídicos y elementos accidentales? También elementos esenciales de contrato y elementos accidentales. Este es un elemento accidental. Elementos accidentales de los actos jurídicos hablábamos de condición, plazo, cargo. Este también es una cláusula que se incorpora en un acto jurídico, ¿ah?, para garantizar su realización. Entonces, dice, la entrega de señal o barras, dice, el principio general es que puede ser la señal confirmatoria o rescisoria del acto, resolutoria del acto. Siempre, si no se aclara, la seña se entrega como confirmación del acto. Es decir, estamos por celebrar un acto jurídico con Ramiro y yo le digo, bueno, pues mira, yo tengo otros compradores, Ramiro. Vos me estabas ofreciendo, no, dale, profe, no vaya a vender, yo lo voy a comprar. Bueno, vamos a hacer una seña. En ese caso, me entrega, generalmente es en dinero, ¿ah?, y en ese caso, ¿qué pasa? Quien entregó la señal, en el caso de Ramiro, la pierde en beneficio de la otra. Si cumplido un determinado tiempo, no celebramos el contrato. Y si soy yo que no la cumplo, debo restituirla por el doble de su valor. ¿Está claro? Entonces, la señal es completa. ¿Qué se puede entregar? Puede entregarse dinero o cosas muebles. Si es la misma especie de lo que debe darse por contrato, la señal se tiene como parte de la prestación. Si él me quiere comprar la casa y me dice, yo te pido, vamos a hablar de dólares, porque ahora todo está dolarizado. Te pido $200.000 la casa. Y vamos a decir, bueno, vamos a firmar un contrato, ya me gusta tu casa, ya te compro. Nos hacemos una seña de $20.000. Entonces, perfecto. Si después se celebra el contrato dentro del plazo establecido para la seña, por un mes, necesito, dame 6 meses. Bueno, una seña, 6 meses. Dentro de los 6 meses vos conseguís los 200.000, esos 20.000 se toman como un anticipo. Ese es el precio final. Pero ese contrato, pero no si es de diferentes precios y la obligación es de acero. Vamos directamente ya, porque este es un tema vamos directamente, que es lo que me interesa, la extensión, modificación y adecuación de contrato. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mí no, Nada. profe. Ahora voy a ir como al chat. Acá no hay ninguna pregunta. Las plaquetas electrónicas, la mención de Francisco nada más.
Así que vamos a extinción, modificación o ejecución de control. Seguro no les quedó alguna duda sobre alguna cuestión, porque a veces voy muy rápido, me enreveso, soy confuso. No me dice, hablen ahora o callen para siempre. Ayer cayó un rayo, no sé si cerca de su casa también, allá en la zona, se ve que fue para la zona de la costanera, como que habrá sido sobre el río. Tiene que ser por Villa de la Muga, habrá caído. No, ¿qué digo yo? Villa de la Muga, no. Acá por el acceso sur, porque realmente se iluminó toda la casa, no se me cortó nada gracias a los disjuntores, pero me quedé sin internet hasta ahora. Hay gente que todavía no tiene luz, impresionante, impresionante. A veces la naturaleza nos recuerda su potencia devastadora. La pandemia es otro ejemplo. Se están cuidando, chicos, cuídense, caranchos, cuídense. El hecho de ser jóvenes no los pone, no los torna inmunes. Ya si hay hacer un pequeño requerito, algún mensaje en el celular. Aparentemente no hay urgencias. La doctora Paula Leiva Esquivel no está presente porque tiene un familiar directo, gracias a Dios, con un cáncer de salud, pero no se tratan de hijos y vieron que nosotros lógicamente nos preocupamos, por eso no está presente. Y Leandro tenía, el doctor Rodríguez tenía una audiencia, así que por eso no están presentes y les pido en nombre de ellos la disculpa correspondiente. Acá la doctora Torre aclarando que no tiene internet en la oficina. Después hay gente que está hablando todavía del partido de anoche. Pobrecito de los Federico. Con Boquita lo más grande que hay. No saben contra quién se enfrenta. Bueno, sigamos, ya está montando el terreno de la estupidez y dirían gallinas chiquitas. Vamos a la. Un contrato se puede extinguir de varias formas. La primera, lo natural, es el cumplimiento del objeto, de las prestaciones que fueron justamente objeto de esos contratos, ¿no? En ese caso, no hay nada que regular, tiene su, por decirlo si podemos decirle, su deceso natural. El contrato muere, allí se extingue por una causa natural que es cumplimiento de la obligación. Pero existen otras circunstancias, las más variadas, que hacen que un contrato se extinga. Ahora bien, esa extinción puede provenir de su propia génesis, ¿verdad? Es decir, ser genética al momento de celebración del contrato. Es, por ejemplo, en el caso del vicio de la lesión, ¿está? El contrato se extingue porque al momento de su celebración, una de las partes, aprovechando la debilidad psíquica, la inexperiencia, ¿está? De la otra parte, obtiene una ventaja patrimonial desproporcionada. Pero eso ya está al momento de su celebración. Pero puede ser que durante su celebración aparezcan otros factores, otros elementos que hacen que el contrato se extinga. Generalmente en la doctrina eso se llama vicisitudes del contrato, para referirse a todos los factores que extinguen el contrato con posterior a su celebración. Ahí aparecen tres elementos: la rescisión del contrato, la resolución y la revocación del contrato. Quiero que anoten rescisión, que puede ser unilateral o bilateral,
resolución técnicamente siempre unilateral. Revocación también unilateral. Y después tenemos tres supuestos muy particulares que son la frustración de la finalidad, la imprevisión y la imposibilidad de su cumplimiento. ¿Ah? Inclusive los abogados a veces cometen el error de confundir, cuando estamos hablando de revocación, resolución y rescisión en estas figuras, especialmente entre rescisión y resolución. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que a veces se hacen convenios para resolver el contrato, para ponerlo fin, perdón, y ponen resolución de contrato. Entonces, no es rescisión bilateral. La resolución de contrato siempre es unilateral y prevista por la ley. Si está convenida por la parte en un contrato, sí, podríamos decir, pero ya está convenida en el contrato, no un contrato posterior que ponga fin. Ahora ya vamos a ir viendo. Vamos a empezar por la revocación, mientras yo agarro y busco un poco. Pues no tengo el artículo que consagra la imposibilidad de incumplimiento. No. Vamos todavía. Imposibilidad de cumplimiento 955. ¿Ah? Anótense 955. Si están lo viendo ya. Se atendió el profesor buscando en el campo contractual existe alguna mención. Ahora vemos. Solamente está en el campo contractual en 955 y lógicamente aplicable a los contratos. Vamos a lo nuestro. Lo estoy viendo porque justo me fui a buscar unos chicos verlos. Arrancamos. Primero con la revocación. La revocación es un medio de extinción de los contratos que es de ejercicio unilateral. ¿Verdad? Puede estar prevista en la ley, pueden acordarla las partes. Generalmente, ¿cuál es la primero a tener en cuenta para distinguir esto? Puede tener efectos futuros o efectos retroactivos. Esto es muy importante. Fíjense que en un contrato, si ya se cumplieron parte de las prestaciones, si tiene efecto futuro, nada, tenemos que restituirnos. Si tiene efecto retroactivo, vuelta para atrás. ¿Está claro? En el caso de la revocación, solo tiene efecto hacia el futuro. ¿En qué casos se aplica la revocación? Siempre se atienden a contratos, ya sea gratuitos o donde la confianza, el principio de confianza está presente. Contrato gratuito, por ejemplo, el comodato precario. Yo te presto una cosa, un inmueble, y te revoco cuando quieras. ¿Está? ¿De acuerdo? La donación,
Contrato gratuito, yo no oneroso, yo te doy algo a cambio de nada, de ninguna ventaja que me proporcione la ley. Puede ser revocado en los supuestos previstos en la ley. Por ejemplo, por incumplimiento del cargo, yo te dono a un inmueble, pero con el cargo 10.000 hectáreas, con el cargo de preservar las especies nativas. Y veo que después se entran y el mismo Estado explota las especies nativas, entonces está cumpliendo con el cargo, se revoca la donación. ¿Están siguiendo? También se puede revocar por ingratitud en los supuestos previstos en la ley. ¿Ah? Ese es otro ejemplo de revocación de la donación. Eso es cuando se trata de contrato gratuito. ¿Cuándo puede ser esos contratos en que se hace hincapié en la confianza que existe entre ambos adquirentes? Hay dos contratos muy particulares. El mandato, donde obviamente si yo voy a otorgar mandato a realizar un acto jurídico a una persona es porque tengo confianza en que va a cumplir con ella adecuadamente. Por lo tanto, si ya no me representa confianza, por ejemplo, ese abogado encargado, encomendado, me represente para tramitar una determinada causa judicial, yo le revoco el poder, que es en esencia, el poder es el instrumento, lo que estoy revocando es el mandato. Y después en el contrato de fideicomiso, que ya vamos a ver, ¿no? Fidei viene de confianza, buena fe, fidei. ¿No? Entonces en el contrato de fideicomiso, cuando un fiduciario le entrega a un fiduciante para que le administre determinado bien con obligación posterior de encomienda una finalidad respectiva, que vamos a detallar después. Lógicamente, es un contrato de absoluta confianza y por lo tanto sobre él también juega la posibilidad de su revocación. Esos son ejemplos de revocación que ponen fin a la extinción del contrato mediante el instituto de la revocación, que vuelvo a decir, tiene efecto hacia el futuro y que se aplica a los contratos jurídicos gratuitos o aquellos donde la confianza cumple un rol esencial. Y es de ejercicio unilateral. ¿Correcto? No es ejercicio conjunto. No podemos poner de acuerdo para revocar. Nada impide, pero no nos podemos poner de acuerdo para revocar una donación entre donante y donante. Sigamos. Rescisión. La rescisión puede ser bilateral o unilateral. ¿Dónde está regulada la rescisión bilateral? En el 1076, que dice: el contrato puede ser extinguida por revisión bilateral. Esta extinción, excepto estipulación en contrario, solo produce efecto para el futuro y no afecta a derechos de terceros. ¿De acuerdo? ¿La rescisión también puede ser unilateral? Sí. ¿Cuándo? Fíjense en 1077. El contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes. Ya no estamos en rescisión bilateral. Mediante rescisión unilateral, revocación o resolución. Los presupuestos de la actuación unilateral para la. O sea que, como pueden ver, los casos de poner fin al contrato mediante convención entre las partes, de acuerdo entre las partes, queda limitado a la rescisión bilateral. En los casos, aclara acá que el mismo contrato de la ley de defensa. Esa rescisión unilateral tiene los mismos efectos que la rescisión bilateral, es decir, que solo produce efectos para el futuro y que la parte. ¿Cuáles son los casos de un caso, por ejemplo, de rescisión unilateral? Los contratos bancarios, el contrato de cuenta corriente, el contrato de medicina prepaga. Si la ley le faculta, en ese caso, ¿no? ¿Vieron cuando ustedes le abren una cuenta corriente que ustedes van y sacan una tarjeta para realizar alguna operación, como me dijo algún alumno? Bueno, y el banco aprovecha para darle tarjeta de crédito y todo lo que fue, haciendo uso y abuso de las prácticas comerciales. Pero en ese caso, ustedes pueden rescindir unilateralmente, porque la ley les autoriza, si tiene efecto hacia el futuro,
etcétera, etcétera, no trae ningún problema respecto. Salvo que ustedes hayan, lógicamente yo no puedo rescindir un contrato hasta tanto si no contrae algún tipo de deuda con una entidad bancaria hasta que no la salga. Las reglas generales están establecidas en 1078 para los 3 supuestos de rescisión unilateral, revocación y resolución. Y ahí señala que se refiere a la comunicación de esa voluntad, que debe ser comunicada a la otra parte, pero que también, atención a esto, puede ser declarada extrajudicialmente o demandarse ante un juez. Que la otra parte no puede oponerse a la extinción si al tiempo de la declaración el declarante no ha cumplido o no está en situación de cumplir. La extinción de contrato no queda afectada por la imposibilidad de rectificar que tenga la parte que no la declaró, etcétera, etcétera. Una serie de supuestos que los dejamos de lado porque no vamos a andar preguntando eso porque técnicamente es muy complejo. Lo que quiero que quede claro, entonces, que esta facultad de rescindir puede ser ejercida extrajudicialmente o puede reclamarse ante un juez. ¿Está? Y ahora vamos a la resolución del contrato, que está considerada en el 1083. Y si una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato, si la otra parte lo incumple. Pero los derechos de declarar la resolución total o parcial o la resolución parcial son excluyentes, por lo cual, habiendo estado por uno de ellos, no puede ejercer luego el otro. Una solución lógica. Si el deudor ha ejecutado una prestación parcial, el acreedor solo puede resolver íntegramente el contrato si no tiene ningún interés en la prestación parcial. Y a continuación señala cuáles son las pautas de resolver si la otra parte lo incumple, cuál es el incumplimiento que habilita. Y ahí vemos dentro de la resolución que la resolución puede ser, esto es importante, es uno de los métodos más, uno de los medios más frecuentes de contrato. La resolución puede ser pactada por las partes en el contrato, en cuyo caso estamos frente a una cláusula resolutoria expresa prevista en el 1086. No estar pactada en el contrato sería una cláusula resolutoria implícita, no expresa. O también puede resolverse por los 3 institutos que le señalé: imposibilidad de cumplimiento, frustración de la finalidad o imprevisión. Vamos a ver que en frustración de la finalidad dice: la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución. Habla de resolución. Cuando habla de la imprevisión en el 1091, hasta dice: y al riesgo de edad, esta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante el juez por acción de concesión la resolución total o parcial. O sea que vamos viendo. La resolución, por ser el método más importante, tiene varias posibilidades de presentarse, varios modos de presentarse en el derecho. Uno es cuando las partes así lo pactan, o a través de una cláusula resolutoria expresa. Si no lo han pactado y se trata de contratos onerosos, están las cláusulas resolutorias implícitas. Y fuera de ello están los otros 3 casos: de imposibilidad de cumplimiento, o caso fortuito fuerza mayor, de resolución de contratos por frustración o por imprevisión. Vayamos analizando cada una de ellas. En primer lugar, la cláusula resolutoria expresa, 1086. Las partes pueden pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de incumplimiento genérico específico debidamente identificado. Fíjense en los contratos de locación, por ejemplo, cuando le hacen firmar y le dicen que en el caso de que si se convierte el objeto del contrato es para a los fines de utilizar la vivienda a los fines habitacionales de una familia, y el tipo va y me cambia el objeto del contrato y pone un negocio en un edificio de departamento, yo veo que al final sale gente que va a adquirir productos de limpieza o lo que fuere, evidentemente, y el tipo cierra todos los días de 8 a 12 y de 4 a 16, no queda a dormir, no tiene... pude entrar, el portero me contó que adentro no hay cam, que un día entró para
conectar algún artefacto eléctrico, no hay dormitorio, solo hay bienes ahí apilados, todo lo demás, y veo que la gente entra todos los días a utilizar portero y compra las cosas que están ahí adentro, evidentemente está infringiendo la cláusula que dice que tiene que ser no solamente con fines de habitación para familiar o no, pero fines habitacionales. Y en ese caso, como está pactado expresamente que se puede resolver el contrato, invocando esa cláusula, yo le comunico que voy a hacer operativa esa cláusula por el incumplimiento específico de esa obligación asumida. En ese supuesto, como dice acá la resolución, surte efecto a partir de que la parte interesada comunica a la incumplidora en forma fehaciente su voluntad de resolver. Le mando una carta al momento. Le pido que haga entrega del inmueble. Bueno, si no pactamos expresamente, está igual en los contratos bilaterales, también deben ser onerosos, la cláusula resolutoria implícita, que está sujeta, dice, a lo dispuesto en los artículos 1088 y 1089. ¿Qué exigen esos artículos? En primer lugar, que el incumplimiento en los términos del artículo 1084, o sea, debe ser 1084, debe ser esencial el cumplimiento, ¿tá? No cualquier incumplimiento, y debe ser intencional, etcétera, etcétera. Esta serie de recaudos. Si es parcial, debe privar sustancialmente lo que es razonablemente la parte tendría derecho a esperar en su resolución. Pero exige un incumplimiento esencial. Segundo, que el deudor esté en mora, quiere decir que haya sido intimado y no ha cumplido. ¿No? Porque acuérdense que la mora es el incumplimiento de una obligación jurídicamente calificada. Es decir, no basta con el mero retardo, sino que tiene que la parte ser intimada a cumplir en los casos que no haya mora automática. En ese caso, cubierto ese plazo, recién ahí se configura la mora. Entonces tiene que estar en mora, tiene que ser un incumplimiento esencial. Y acá viene otra cosa que tiene que hacer. El acreedor tiene que emplazar al deudor bajo percibimiento expreso de resolución total o parcial a que cumpla en un plazo no menor de 15 días. De ese modo se cumple, inclusive se delinea perfectamente la norma. Es la famosa carta documento. Me dirijo a usted en mi carácter de locador del inmueble, tal, a los efectos de intimarlo para que en el plazo de 15 días cese con el uso incorrecto del inmueble que le ha sido otorgado para fines familiares, siendo que aquí desarrolla otro tipo de actividades comerciales, como se ha podido constatar, bajo apercibimiento de declarar su Dicho, dice la resolución, se produce pleno derecho al vencimiento de dichos plazos. ¿No cumple? Dice, dicho requerimiento no es necesario si ha vencido un plazo esencial para el cumplimiento. Es decir, si la parte incumplidora ha manifestado su decisión de no cumplir, o si el cumplimiento resulta imposible. En tales casos, la resolución total o parcial del contrato se produce cuando el acreedor lo declara y la comunicación es recibida por la otra parte. ¿De acuerdo? Esos son los casos de resolución parcial. La resolución expresa, ya le señalé, cuando por cláusula resolutoria expresa, el mismo contrato habilita a una de las partes a que en el caso de incumplimiento de la otra parte pueda resolverlo el contratante que ha cumplido. Y en el caso de la cláusula resolutoria implícita se aplican a los contratos bilaterales y requieren ese tipo de recaudos que son los tres. Hay un incumplimiento de los términos de la artículo 1084, que generalmente es un incumplimiento esencial. Ahí analiza esos impuestos, un incumplimiento que tenga cierta entidad. Segundo, que el deudor esté muerto. Tercero, mandar la famosa comunicación presente, que es la carta de documento, donde se le intima el cumplimiento de un plazo, generalmente de 15 días, salvo que la uso y costumbre en la zona de un menor, yo soy pago de 15 días para estar pidiendo, donde lo intimo a cumplir bajo apercibimiento de resolver. No está cubierto ese plazo sin que se cumpla, se resuelve expresamente. Vamos ahora a la imprevisión y antes de eso a la imposible. Vamos históricamente a hablar. Resulta que cuando se diseñó el modelo de contrato, era en el siglo XVIII, ¿se acuerdan que le dije que el efecto vinculante al pacta sunt servanda? Los pactos están para ser cumplidos. Eso, lógicamente, llevó
a injusticia. ¿Por qué? Porque había casos, ya demostrados ya en aquella época, de la imposibilidad de su cumplimiento por causa ajena a las partes. Yo no sé si ustedes recuerdan una de las obras cumbre de Shakespeare en El Mercader de Venecia. En ese caso, la historia del Mercader de Venecia, Schiller, que es el prestamista, le exige el cumplimiento de la fianza que había tomado el muchachito bueno de la película, como dicen los correntinos, no sé si me puedo ir, el protagonista de una persona, que había garantizado con una libra de su propio cuerpo, la libra es una unidad de medida anglosajona, para el caso de que no pudieran devolverle el dinero al prestamista a su amigo. Este aquí que su amigo que había prestado un barco, dos barcos, no recuerdo ya ese detalle, se hunde las embarcaciones y lógicamente el mercader pide el cumplimiento de la garantía acordada, que es que le entregue una libra. Pero ¿qué dice? No le pide de cualquier parte del cuerpo, le pide del corazón, con lo cual, si le sacan una libra, se muere. Lógicamente, ustedes ven la injusticia de la cuestión y lo lleva ante los tribunales de Venecia, presididos por el duque de Venecia, que era la autoridad máxima. Inclusive el duque, otros funcionarios claman, tenga clemencia al prestamista. ¿Qué le dice Schiller? Si Venecia no cumple con sus normas, nadie va a querer negociar con Venecia. Hay dos cuestiones. Primero, la seguridad jurídica. Fíjense en qué año lo dice. Si las autoridades de un país cambian las reglas del juego, no hay seguridad jurídica. Así que, señores, nadie quiere invertir en la Argentina. ¿Ah? Y es razonable. Segundo, el efecto vinculante del contrato. Paquito, buen ejercicio de tu capacidad intelectual, te comprometiste a entregar una libra de carne. Vos sabías a qué te exponías. Así que tenés que asumir el contrato. Pacta sunt servanda. Como pueden ver, es totalmente injusto. Eso fue generando, yo no le voy a contar el final de la película, pero eso me va a servir para decir que fue generando durante justamente en ese siglo XVIII, XVII, la aparición de la búsqueda de ciertas soluciones que fueron sintetizados en un brocar, es decir, en una frase en latín, cuya traducción por un famoso comentador jurídico que decía que los efectos de los contratos se mantienen mientras las condiciones, o sea, deben cumplirse los contratos mientras las condiciones que se tuvieran en miras se mantengan, ¿tá? Sigan tal cual están. Eso se resume en rebus sic substantivus, quiere decir, mientras las condiciones no cambien, es decir, que el efecto vinculante del contrato recibe un poderoso embate porque ya no es que quedamos vinculados para siempre, cualquiera sean las contingencias sobrevinientes, sino que si algo sucede, se modifica, por lo tanto, el contrato en cuanto a la posibilidad de su resolución. ¿Está claro? Eso comenzó con la famosa imposibilidad de venida del caso fortuito o fuerza mayor, que le dije que está contemplada en el artículo 955. Caso fortuito, fuerza mayor, se refiere a ciertos eventos que no son previstos o que previstos son imposibles de cumplir. ¿Ah? Aún previstos son imposibles de cumplir. ¿A qué me refiero? Fíjense la pandemia. ¿Pudo preverse la pandemia? Sí. ¿En qué sentido? Hay obras de terror, hay obras culturales. ¿El ébola acaso no existió antes? Sí. Una epidemia mortal. La peste negra española en el siglo XX, sí, murieron 50 millones de personas. ¿Se pudo prever? Sí.
pero no pudo evitarse. O sea, o es imprevisible o inevitable. Aún prevista es inevitable, no puede superarse. Entonces, como consecuencia de la pandemia, tenemos que ustedes pueden alegar, si se habían comprometido, y de hecho se está alegando mucho, si no podían cumplir con su obligación. Y ahí vamos a ver qué dice en el artículo 955. La imposibilidad sobrevenida, objetiva. O sea, ¿qué quiere decir objetiva? No se toma en cuenta la imposibilidad del sujeto. Yo no pude cumplir porque se me murió la abuelita, se escapó el loro, mi esposa me encontró con otra, me echó la patada. Esta imposibilidad es objetiva, o sea, abarca a cualquiera. La pandemia es objetiva, no es que le agarró a nadie. Dice, absoluta, la imposibilidad de cumplir. Como consecuencia de la pandemia, yo no puedo abrir el negocio, no puedo cumplir con el contrato de turismo, el pasaje, etcétera, etcétera. Es absoluta, no hay que, pues, puedo cumplirla en otro momento. No, ya está, el contrato tenía que hacerse para esa fecha y no puede salir el avión. Imposibilidad absoluta, objetiva y definitiva de la prestación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, era para cumplir, vamos a suponer, era para, permiso, nada más cerrar la ventana, era para un determinado evento, una determinada fecha, entonces definitiva. Entonces ya no puede cumplirse, no pudieron venir con toda la logística para hacer el casamiento que ya se realizó, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, es definitiva, absoluta, definitiva, objetiva. Producida por caso fortuito o fuerza mayor, es decir, un hecho proveniente de la naturaleza o del hombre, y ahí se toman en cuenta las decisiones, por ejemplo, de tipo económica. Gracias, Ramiro, por invitar. Así veo una mano, la mano loca, como yo le digo a los nenes, ¿viste? Así, la mano siniestra, así, se acercan. Bueno, el caso fortuito fuerza mayor. Antes se tomaban los terremotos, las inundaciones, siempre que no pudieran ser previstas. Bueno, porque aunque puede ser un hecho de la naturaleza, podría ser previsto. En el caso de las inundaciones climáticas en ciertas zonas que son endémicas, por decirlo así, una palabra no sé si es aplicable, o sea, que se suceden con habitualidad, nadie puede decir que era imprevisible o que no se pudo evitar tomar los recaudos. Fíjense, los Países Bajos, como han construido, incorporado tierras a su conformación, así que a ellos no le vayan a decir que una inundación le va a mover. En cambio, nosotros acá viene una inundación, nos queda todo puesto, nadie puede nada. En ese caso, se extingue la obligación. Es un caso de extinción de la obligación debido al caso que se resuelve por motivos ajenos a la voluntad de las partes. Ya no atendiendo a la conducta de las partes, sino a un hecho extraordinario. ¿Estamos? Mirá, acá Wimbledon tenía un seguro contra pandemia. Qué bárbaro, mirá, eso yo desconocía. Mirá vos, qué bien. ¿Viste? Bueno, ahí tenemos. Bueno, eso con respecto a la imposibilidad de cumplimiento. Esa es la famosa imposibilidad de cumplimiento. Pero a veces, sigamos avanzando en la evolución histórica y cultural del contrato, no se configuraba una imposibilidad, sino una enorme dificultad para su cumplimiento, gravosa desde todo el punto de vista, desde el punto de vista económico, gravosa al extremo tal de que podía provocar la ruina de quien tenía que cumplirla. En ese caso, aparece la teoría de la llamada, vamos a ver, exacto, la teoría de la imprevisión, artículo 1091. ¿Cuál es la esencia de esto? Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, acá aparece la duración del contrato como elemento o la fecha de su realización como elemento fundamental para que se pueda invocar. ¿Qué dice? Ejecución diferida o permanente. ¿Qué es lo contrario de ejecución diferida? A ver, que alguien me diga. ¿Y qué es lo contrario de permanente?
de permanente instantánea, de diferida inmediata. La ejecución inmediata en los contratos es cuando la ejecución al momento de su celebración empieza a cumplirse. ¿Vale? Es decir, yo voy y compro un chicle, ejecución inmediata, tomo el dinero, me entrega bien, trato de compra y venta de cosas muebles, no formal, de cosas consumibles, inclusive, ¿está? Ejecución inmediata. La ejecución diferida es cuando se pacta, se establece un plazo para su ejecución. Por ejemplo, la compra, venta de ganado, vamos a suponer que se tiene que esperar, o se quiere comprar terneras, y están a punto de parir la vaca, entonces se establece un plazo de ejecución diferida. Y después están los de ejecución permanente, o por decirlo así, instantánea, que ya no aluden al momento de la ejecución, sino al tiempo en que incide. Si en una sola prestación se va a resolver, o la prestación, como por ejemplo contrato de suministro, de locación, se extiende en el tiempo, las prestaciones se extienden en el tiempo. En ambos casos, si la ejecución es diferida, es decir, se difiere, no se ejecuta al momento de su celebración, sino en un tiempo futuro, su cumplimiento, o la ejecución es permanente, es decir, es continua, se cumple periódicamente, si la prestación a cada una de las partes se torna excesivamente onerosa, no es que se torna onerosa como porque los riesgos del mercado están, pero excesivamente onerosa, como ha sido en el caso de esta pandemia, si yo tengo que cumplirla, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración. Acá hay una alteración extraordinaria, no una alteración ordinaria, fuera de lo común, de las circunstancias que estaban existentes al tiempo de su celebración. Sobrevenida, es decir, ocurrida por causas ajenas y al riesgo asumido por la que es afectada, es causa ajena y riesgo asumido por la que es afectada, lógicamente. Esta pandemia, tiene derecho a la parte que tiene que cumplir con esa prestación que se le ha tornado excesivamente onerosa, tiene derecho a plantear extrajudicialmente o a pedir al juez, como por una acción o excepción, la excepción es la medio defensivo, la resolución total o parcial o la adecuación del contrato. Sí, mira, no te voy a poder cumplir. Yo me había comprometido a traerte del interior determinadas prestaciones. ¿Entendés? Por ejemplo, frutilla. Pero este aquí, que por la pandemia no se puede circular. ¿Se acuerdan los primeros 15 días? Una alteración grave, extraordinaria. ¿Por qué no adecuamos? Y yo te tenía que llevar justo para la fecha que ya estaba la frutilla dentro de 20 días. Ahí sale la pandemia. Esos primeros 2, 3 meses no se podía circular por la frutilla. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí hay una alteración extraordinaria, sí. Es ajena a la parte, sí. Es, inclusive, cuando dice es una alteración que no supera el riesgo asumido, sí. Porque una cosa es, el riesgo de sequía hay, el riesgo de incendio hay, acá en Misiones lamentablemente son riesgos. Entonces yo tengo que prever para la entrega de incendio. Pero esto, la pandemia, fue algo extraordinario. Entonces, si tengo que cumplir con esa prestación, se me torna excesivamente oneroso porque tengo que adquirir de un tercero que vaya a saber dónde es, o sacar, qué sé yo, abrir las latas y mandarte, qué sé yo. Entonces, ¿qué pido? La extinción del contrato, es decir, su adecuación. ¿De acuerdo? ¿Van comprendiendo? Estos eran las dos institutos que históricamente estaban incorporados en la doctrina de jurisprudencia argentina, que eran, bueno, la imposibilidad del cumplimiento, que la habla, la posibilidad absoluta, definitiva, objetiva, y no la imposibilidad, sino la alteración extraordinaria de las circunstancias que tornan excesivamente onerosa la prestación del contrato. Son dos supuestos distintos. En uno la imposibilidad absoluta, en el otro, si bien es posible cumplir, es a un extremo tan oneroso para una de las partes que no resulta justo y por lo tanto faculta al ordenamiento legal a que esa persona acuda ante la justicia y solicite la resolución total o parcial o adecuación del contrato. ¿Me van siguiendo?
Pero ¿qué pasó cuando ya estamos a punto de terminar? Cuando surge este nuevo Código Civil y Comercial, el proyecto se llamó el proyecto 2012, que fue la creación de una comisión fecha en el año 2011, que la ley se sancionó si mal no recuerdo, el 1 de octubre del 2002, no recuerdo diferente, y se promulgó el 7 de octubre, tengo que verla, pero para que entre a regir el 1 de agosto de 2015, todo esto, y quiere decir que hace 5 años y pico está este Código Civil y Comercial, introdujeron este artículo que es absolutamente repudiado por la mayoría de la doctrina, que es la frustración de finalidad, del artículo 1090, ¿tá? Porque esto tiene su origen, la frustración de finalidad, en el derecho se discute mucho cuáles fueron las fuentes, y se cita erróneamente en el supuesto que hablaste en Wimbledon, de la famosa coronación de uno de los monarcas británicos, que después se tuvo que suspender debido a que tuvo que ser operado de urgencia, estamos hablando de hace 1800 y pico, y una persona le había alquilado a otro un balcón. Entonces el que le alquiló el balcón planteó de que, habiéndose frustrado la posibilidad de ver la coronación en vivo y en directo a través de ese balcón cercano a donde se iba a realizar la coronación al aire libre, planteó ante los tribunales. Y los tribunales británicos fallaron allá lejos hace tiempo a través de una resolución que no viene al caso cuál fue el sentido de la finalidad. Lo cierto es que muchos autores creen que ese es el antecedente, pero no, está en la doctrina italiana. De cualquier modo, esto nace muerto, porque fíjense lo que dice. La frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de circunstancias tendiente al tiempo de su celebración ajena a la parte que supera el riesgo asumido por la que es afectada. Estamos hablando de la imprevisión. ¿Para qué metimos esto en la frustración? Para hacer supuestamente, mostrar ante el mundo, somos el único país que tiene esta legislación, la frustración de la finalidad. Bueno, con eso digo todo, los argentinos somos vivos. Tenemos la inflación más larga y más grande del mundo y también tenemos el artículo de la frustración de finalidad. O sea, que si ustedes quieren impresionar a alguna persona que les interesa efectivamente, le dicen en el boliche, ¿vos sabés que tenemos los argentinos que no tienen ningún otro país? Va a quedar fascinada la chica o el muchacho. Dice, ¿qué? La frustración de finalidad. Artículo 1090 del Código Civil. Que es un invento, por eso ni siquiera se lo voy a aplicar porque no lo tomamos tampoco. Hasta acá llegamos hoy. Nos vemos